Hola, estamos en la introducción a los estudios del lenguaje y los discursos. Esta es la primera parte de la unidad 1 que versa sobre signo y sentido, donde vamos a empezar a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con el fundamento epistemológico. Para eso vamos a ver tres autores, tres filósofos de distintas épocas: Cassirer, Nietzsche y Rorty. Mi nombre es Valeria Vivas Arce y les voy a presentar a estos autores. Estos autores nos van a servir para pensar, en primer lugar, sobre cómo definimos al hombre, en qué consiste esa distinción de este ser particular en relación a los otros seres vivos, qué es lo que constituye su humanidad. Vamos a ver cómo definimos el lenguaje como aquella dimensión que hace posible la construcción de eso real social. El primer eje, entonces, vamos a hablar de el hombre como animal simbólico, y vamos a servirnos de Ernest Cassirer. Es un filósofo de origen polaco que se va a estudiar a Alemania tempranamente, se queda allí, llega a ser rector de la Universidad de Hamburgo, pero cuando llega el nazismo decide exiliarse. Primero se va a impartir unos cursos a Oxford y luego va a vivir en Suecia. Sobre el final de su vida va a irse a vivir a Estados Unidos. ¿Cuál es el núcleo del pensamiento de Cassirer? Bueno, Cassirer es un pensador kantiano. Va a tratar de definir al hombre menos como sustancia y va a pensarlo más qué es lo que lo hace particular, qué funciones de esa humanidad son propias de él. Bueno, nosotros vamos a ver Antropología Filosófica. Antropología Filosófica es una obra que él escribe en su madurez, cuando era profesor de Yale. Se había escrito en el año 1929 Filosofías de las Formas Simbólicas, donde había empezado a trabajar su idea de definición del hombre y de poner como en preeminencia la filosofía para explicar lo humano. Y estos colegas angloparlantes le piden que traduzca esos tres tomos de Filosofía de las Formas Simbólicas. Pero como bueno, ya habían pasado 25 años de su obra, él considera que ha repensado algunas cuestiones, que traducir esa obra no tiene demasiado sentido, y entonces escribe Antropología Filosófica. Bueno, en él vamos a ver que plantea la definición del hombre como animal simbólico, como, digamos, ampliando esa definición aristotélica del hombre como ser racional, y empieza a pensar al hombre como que tiene capacidades que no solamente quedan explicadas o siendo explicadas a partir de su racionalidad. Él entiende que, de la misma manera que Kant, lo real no es cognoscible por el hombre, hay una limitación ahí por entender lo real, está rodeado de una realidad que él no produce, pero que él puede interpretar para hacerla coherente, comprensible, inteligible. En ese interpretar, él considera que está esa capacidad creadora, ¿no? Pero creadora en ese plano, en el plano de la interpretación, en la posibilidad de ordenar, de volver regular ese mundo, ¿no? En ese sentido, más que explicar, digamos, las formas de cultura, lo que a él le interesa es comprender mejor al ser humano a partir de analizar lo cultural. Luego tenemos, en la segunda parte, vamos a tener como segundo eje la relación del lenguaje-verdad. Los lenguajes en la construcción de lo real. Y allí vamos a primero a ver a Nietzsche, ¿sí? un pensador alemán. Es contemporáneo de la Alemania de Otto Bismarck, la Alemania imperial. Fue muy crítico del régimen, su vida académica se ve obnubilada por una salud frágil, un temperamento fuerte y hacia el final de sus días el desarrollo de un tumor cerebral que lo llevaría a la locura. ¿Cuál es el núcleo de su pensamiento? Bueno, cuando él desarrolló su producción, estaba la filosofía siendo hegemonizada por el pensamiento kantiano. Ese pensamiento que ponía, como veíamos recién con Cassirer, la filosofía en primer lugar. Él va a ser muy crítico de esa mirada y va a considerar que más que la filosofía, es el arte, es la capacidad creativa del hombre lo que va a ser definitorio de su ser. Y en ese sentido, no es propio de un tipo de pensamiento, sino que es propio de una acción y de una vocación creativa del hombre en relación al universo. Nietzsche va a ser nombrado, según Paul Ricoeur, uno de los primeros, de los tres primeros maestros de la sospecha, junto con Marx y Freud, en el sentido en que no piensa a partir de lo evidente, no piensa el conocimiento a partir de lo evidente, sino que piensa que siempre hay un detrás, hay un algo más.
Esto lo vamos a ver también en nuestro texto. Es un pensador muy relevante que ha sido recuperado especialmente por Foucault, pero también por Derrida, por Deleuze, por Heidegger, ¿no? Es un pensador que es muy importante. Fue particularmente brillante en su primera etapa de producción, cuando era muy joven, empezó a producir sus obras siendo muy, muy joven. Este texto que vamos a trabajar, la introducción teórica sobre la verdad y la mentira, en el sentido extramoral, es un ensayo breve que él escribe luego del Origen de la Tragedia, su primer libro, que lo hace muy famoso y lo hace muy trascendente, sobre todo por las críticas que recibe. Bueno, en este texto vamos a encontrarnos con un pensador joven, o sea, todavía no tiene ese hermetismo que va a tener a medida que vaya a desarrollar su pensamiento, va a ser cada vez más hermético, más poético, con una retórica mucho más provocadora. En este caso vamos a tener un ensayo que es bastante amigable, podemos decir, ¿no? En él hay una vocación de exponer y de explicar cuáles son sus principios. En realidad este ensayo se lo escribió a un amigo y no fue publicado sino hasta 1903. Él ya era profesor de lengua y literatura griega, filología clásica en la Universidad de Basilea, un cargo que había comenzado a ocupar de manera extraordinaria siendo estudiante. Fue tan destacada su producción académica que le valió el doctorado sin disertación ni examen. Bueno, entonces, introducción teórica sobre la verdad y la mentira. Allí le interesa hacer un análisis genealógico donde de alguna manera desenmascara las raíces ocultas que tienen raigambre emotiva de nuestras actitudes y juicios de valor. Nos muestra la relevancia del intelecto humano en el universo. En esta obra vamos a ver que inicia poniendo el énfasis en la poca relevancia que tiene el intelecto humano en relación al cosmos, al universo, y cómo el animal humano, el hombre, necesita el disimulo para sobrevivir. Y es esta idea de la verdad como una mentira colectiva basada justamente en ese olvido de esa mentira, ¿no? Él precisa una especie de codificación social del lenguaje, donde de alguna manera se desconecta el origen del lenguaje y del conocimiento, esa traducción que tiene que ver con un estímulo físico a una imagen psíquica. Bueno, en la fuente del lenguaje y del conocimiento no hay una lógica, en realidad hay imaginación, hay una capacidad creativa del hombre por construir metáforas, analogías, modelos. En ese sentido, él va a valorar más que a la ciencia, y sobre todo más que a la ciencia, al arte y al mito, como capaces de echar luz acerca de lo humano, del conocimiento humano. Critica el racionalismo, ¿no? Piensa también, como Kant, que no podemos llegar a las cosas, pero no va a situarse, digamos, Kant lo que tiene es un pensamiento más subjetivista, ¿no? El hombre es el centro del conocimiento. El hombre es quien ordena ese caos de estímulos que es el mundo. Bueno, para Nietzsche eso no es ninguna cuestión trascendente, ni ninguna cuestión que lo ponga por encima de los demás animales. En realidad, si uno piensa la supervivencia del hombre como una capacidad de disimulo, de olvido, de cierta, se va a decir, mentira, es porque en realidad no es muy honrosa esa capacidad adaptativa, ¿no? Digamos, la importancia fundamental está en la imaginación. La imaginación es aquello que se pierde cuando nos olvidamos, ¿no?, de ese origen del lenguaje, ese origen del conocimiento como esa traducción del estímulo físico en la realidad psíquica. Luego tenemos a Rorty, que es un pensador mucho más cercano, formado en Yale, dictó clases en Princeton, en la Universidad de Virginia y en Stanford. Murió en 2007. Fue un influyente filósofo norteamericano perteneciente a la corriente pragmatista, que, bueno, gracias a su revisión del positivismo lógico y de los principios del pragmatismo, inicia una nueva clase denominada neopragmatismo.
Este pragmatismo que vamos a ver también con Peirce es una corriente de pensamiento que considera que lo que importa son los efectos prácticos de los objetos de nuestra concepción, y que es la concepción de esos efectos lo que hace que podamos pensar esos objetos, ¿no? Es como la idea, no importa si es trascendente o pequeña, lo importante, o verdadera o falsa, lo importante es que nos sirva como guías de acción, ¿no? No es importante en el sentido de una verdad trascendente, una verdad más allá del tiempo humano. Lo que importa es que esa metáfora nos sirva como guía de acción. Este pensador, al igual que Nietzsche, va a criticar que la filosofía se piense como un lugar de saber privilegiado, ¿no? Donde se pueda valorar o someter cualquier tipo de realidad. Sí, decía Rorty que justamente ese tipo de filosofar termina divorciándose de la realidad y genera una filosofía que solo habla de sí misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, él tiene un fuerte posicionamiento político, además, en relación a esta idea del pragmatismo, ¿no? Como el pensar como guía de acción, también lo lleva a tener un posicionamiento político que lo lleva a que renuncie a ser profesor de filosofía y a tomar el rol de profesor de humanidades, ¿sí? Entonces, ahí él, al igual que Nietzsche, que también, digamos, es una de sus condiciones de producción, podemos decir, porque es un pensador que él va a retomar incluso en este capítulo que vamos a trabajar, él piensa que la filosofía tiene que ser ubicada junto a la literatura, a la poesía, al arte, a otras formas de la actividad humana, y que no tiene un acceso privilegiado a la verdad, ¿sí? Bueno, en ese sentido también rechaza la verdad objetiva. La verdad, entonces, para el pragmatismo va a ser una verdad circunstancial, pero no completamente relativa, sino que es el resultado de un acuerdo o convención, ¿no? Ahí vemos también los puntos en común con Nietzsche. Estas verdades circunstanciales, los hechos, las explicaciones, son posibles porque en realidad los sujetos llevamos una serie de palabras que nos permiten justificar acciones, creencias, vidas. Son palabras con las que narramos perspectivas y retrospectivamente pensamos nuestra vida, ¿no? Algo de eso va a ofrecernos el autor, ese es el núcleo de su pensamiento, en esta obra que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad. El libro Contingencia, Ironía y Solidaridad fue publicado originalmente en 1989. En él podemos encontrar esa posición política de Rorty. Rorty era un liberal de izquierda norteamericano, y ahí desarrolla una cierta utopía liberal, ¿no? Y a partir de esta idea de la solidaridad. Este libro fue escrito en un contexto de globalización, que podemos pensar como el primer momento idealizado de la globalización, donde se estaba pensando que se acababa la historia, que había el fin de la historia, el liberalismo y la globalización venían a ser como una experiencia democratizadora. Sin embargo, Rorty, a pesar de ese entusiasmo, sobre todo en los pensadores norteamericanos, Rorty va a pensar los límites de ese pensamiento, ¿sí? Que pone en el centro el individualismo ilustrado. Él va siempre a tener una posición crítica. El núcleo del libro entonces va a ser la idea de contingencia. La idea de contingencia la tenemos que pensar en términos filosóficos como una noción opuesta a la idea de necesidad. La necesidad sería aquello que genera que las cosas sucedan de alguna manera infaliblemente y no de otra. Contrariamente, contingente es todo aquello cuyo contrario es posible. La contingencia entonces se predica de los estados de las cosas, de los hechos, de los eventos y de las proposiciones. Las proposiciones, el estado de las cosas, los hechos, los eventos pueden ser o no pueden ser, ¿sí? Pueden ocurrir o no ocurrir. Pueden ser de una manera o ser de otra. No necesariamente son de una manera en particular. En esta producción, el autor desarma tres conceptos tradicionales. El lenguaje lo entiende como una mera contingencia, el yo, que lo pensamos como el centro de nuestra subjetividad, nuestra conciencia, nuestra identidad, él va a decir no es menos contingente que el lenguaje. Y la sociedad debe ser guiada, según esta producción, este texto, por una concepción irónica.
¿Por qué irónica? Porque en realidad nuestros valores tienen que ser, digamos, guías de nuestras acciones, aún sabiendo que esos valores no son necesarios, sino que son contingentes. Podrían ser estos como podrían ser otros. Este autor nos va a servir para pensar justamente cuáles son los parámetros por los cuales vamos a pensar el lenguaje. No los vamos a pensar como medio, no los vamos a pensar como un instrumento, sino que lo vamos a entender como una construcción contingente que nos permite pensarnos a nosotros mismos, pensar el mundo, actuar sobre el mundo. Y vamos a dejar un poco de lado esa mirada más política y nos vamos a centrar en esos desarrollos bien académicos del autor. El autor es un autor muy comprometido, pero también es un academicista, no es un divulgador de ciencia. Bueno, con estos autores, entonces, vamos a volver a preguntarnos, recuerden, cuáles son los conceptos claves para definir al hombre y para definir al lenguaje. Al hombre como animal simbólico, con capacidad creativa, capacidad de interpretación, va a decir Cassirer, pero Nietzsche y Rorty van a pensarlo en términos de producción, de creación, y el lenguaje como aquel capaz de construir una dimensión de lo real social.